y lo encontré que era bastante útil, ¿ya? Entonces, yo no puedo tener un animal enfermo sin hacerle exámenes, la mayoría de las veces sin hacer exámenes de sangre. Ya no se puede llevar grandes sorpresas. ¿Ya? Entonces, esto ya lo vimos. ¿Cómo se componía la sangre? Cuando yo tengo... ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta sangre se le aplicó anticoagulante o no se le aplicó anticoagulante? No, profe. ¿No? ¿Se le aplicó? ¿O sí? Sí, sí se la aplicó. Se le aplicó ese centrifugó, ¿no es cierto? Porque miren, Sí. tengo plasma, ¿ya? Justo se forma el plasma, la costra flogística y el VGA, o todos estos glóbulos rojos apiñados. Para recolectar la sangre, acuérdense, los dos tubos que más se utilizan por los perfiles bioquímicos son el tubo de tapa roja y el tubo de tapa verde. El tubo de tapa verde, como tiene un anticoagulante que se llama... voy a obtener plasma, ¿no es cierto? Costra flogística y VGA. Cuando no le aplico nada, básicamente esta sangre se coagula, cae al fondo, el coágulo, y al retraerse el coágulo, ¿no es cierto? Bota toda la parte líquida de la sangre y esto se denomina suero. Recuerden que yo les voy a preguntar hasta el examen por los tubos y por lo que sirven. Así que si quieren tener respuestas seguras para el examen, apréndanse los tubos y los colores. Vamos a lo que nos interesa. ¿Cuál es la utilidad de el perfil bioquímico? Como ya lo vimos en un inicio, su utilidad es evaluar, ¿no es cierto? Diagnosticar enfermedades, ver el pronóstico de un animal, qué tan mal o qué tan bien está, si está sano o está enfermo o qué tan enfermo está. Y número 3, yo puedo hacer tratamientos y puedo ver la respuesta de tratamiento. Todas estas cosas me ayudan. ¿Por qué es tan útil? Porque el perfil bioquímico evalúa sistemas importantes. Por ejemplo, con ciertas determinaciones del perfil bioquímico, yo puedo evaluar un órgano tan importante como es el riñón. ¿Ya? Entonces, en el perfil bioquímico se encuentran ciertos marcadores renales. ¿Cuáles son estos? Los dos principales, NUS y creatinina. ¿Qué es lo que es el NUS? ¿Alguien sabe lo que es el nitrógeno ureico sanguíneo? ¿O dónde se forma? ¿Son producto de qué? ¿De un nutriente en específico? ¿Alguien? Creo que en algún momento en alimentación, en el primer semestre tuvimos que haber hablado de este ciclo, que era un nutriente que ingresaba a cierto órgano y se generaba en el ciclo de tanto y salía esto. ¿Alguien se acuerda? Y salía el NUS. O la urea. ¿El ciclo de Krebs? No, no es el ciclo de Krebs. Por ahí, por donde esté cerca. Pero no. ¿Eran los desechos, si no me equivoco? Sí, tiene que ver con los desechos, ¿no es cierto? Pero era al consumir un nutriente, ¿no es cierto? Que la parte que nos servía este nutriente se iba a un órgano importante y después se generaba esto, que se eliminaba por la orina. ¿Se acuerdan? ¿Al riñón? Claro, o sea, el órgano importante, el que lo va a secretar es el riñón, pero no es donde se forma. Acuérdense, chiquillos, que al consumir proteínas, el nitrógeno que pertenecía a esas proteínas, ¿no es cierto?, que sobraba, ¿Lo sintetiza el hígado, profe, no? se iba al hígado, y más que sintetiza, claro, en el hígado se formaba algo que se llamaba el ciclo de la urea, y justamente uno de los productos finales del ciclo de la urea es la urea, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vean en un examen de sangre, en un perfil bioquímico, cuando ustedes lean urea, se está hablando prácticamente de lo mismo que del NUS. ¿Ya? Porque NUS significa nitrógeno ureico sanguíneo.
que es básicamente este exceso de nitrógeno que aportaron las proteínas al organismo y que no se necesita. Por eso es un desecho. Se llaman desechos, por eso se llaman desechos nitrogenados. Porque todo ese exceso de nitrógeno que aportan las proteínas que no se utilizan, se debe eliminar del organismo y eso el órgano encargado de eliminarlo es el riñón. Por ende, si es el riñón el encargado de eliminar este desecho que es el NUS o la urea, ¿qué pasará cuando el riñón no funciona? ¿Qué pasará con este desecho? ¿Se acumula? Se acumula, bien. ¿A dónde se va a acumular? ¿En la vejiga? No, más que en la vejiga se va a acumular en la sangre, ¿no es cierto? Ah, O sea, yo al tomar esa muestra de sangre, yo puedo decir, oh, me salió que este gatito tiene el nus en las nubes. ¿Eso quiere decir? Bueno, tiene varias causas, pero una de las causas que yo podría sospechar, hoy hay que estudiar los riñones de este gatito, ¿ya? El NUS igual aumenta en circulación por otras causas. A veces por hemorragia en el sistema gastrointestinal puede aumentar porque, ¿no es cierto?, llega más sangre al intestino y hay bacterias que transforman el amonio en amoníaco, etcétera, etcétera. Pero la causa, uno lo utiliza mucho como un marcador renal. Uno dice, hoy está alto el NUS, ¿ya? Tengo que ponerle ojo al riñón. Otro desecho importante que se elimina exclusivamente por el riñón es la creatinina. ¿Alguien sabe lo que es la creatinina? ¿Lo ha escuchado alguna vez? los aminoácidos. Tiene que ver con las proteínas, sí, pero de un tejido en especial. La creatinina se forma producto del metabolismo de los músculos o muscular. Ya la creatinina, no, la creatinina, bueno, la que participa, ¿no es cierto? Primero entra como creatina, después se transforma en creatinina en el músculo, perdón, la creatinina es la que se forma producto del metabolismo del músculo. Cuando el músculo utiliza su energía, como desecho se termina formando la creatinina. El único órgano que la elimina del organismo es el riñón. Entonces, ¿qué ustedes piensan que va a pasar con la creatinina cuando el riñón se echa a perder? Cuando hay una enfermedad renal. Si el riñón es el único órgano exclusivamente que se encarga de eliminar la creatinina, que es un desecho del organismo, ¿qué creen que va a pasar cuando este riñón se echa a perder? ¿O está Como que, insuficiente? como que la creatinina se tiene que potenciar. Más que potenciar, va a pasar lo mismo que con la urea, se va a empezar a acumular. ¿Y qué pasa si un desecho que se tiene que eliminar se empieza a acumular? ¿Se vuelve tóxico? Hay una especie de autointoxicación, ¿no es cierto?, con creatinina y urea. Cuando están ambas aumentadas, tanto urea como creatinina, el aumento de urea más creatinina, entonces el aumento de urea más creatinina en la sangre se denomina azoemia, ¿ya? En muchos lados lo van a encontrar como azotemia, pero ese término no es el más correcto. El término correcto es azoemia, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un aumento de urea más creatinina en sangre, cuando ambas están sobre su intervalo de referencia o su intervalo de normalidad, digo, este animal está azotémico, está azoémico. Y generalmente lo que va a hacer la mayoría de los veterinarios va a estudiar los riñones, ¿ya? Bueno, hay causas de azotemia que son prerrenales, ¿no es cierto?, por deshidratación principalmente, disminución de la tasa de filtrado glomerular, etcétera. Hay otras que son renales propiamente tal, que ya es cuando el riñón está malo. Y hay unas que cuando los gatitos o los perros se obstruyen, sobre todo los gatos machos, también empiezan a aumentar. Pero no aumentan, no tiene que ver ni la deshidratación, ni tiene culpa el riñón. Tiene que ver que por el tubito que salen, que es la uretra, está tapada. Entonces, como esa orina no puede salir, se empieza a reabsorber todos esos desechos y el animal también se termina autointoxicando.
Pero esta clase no tiene, no vamos a, no, porque podríamos estudiar función, esto es como para fisiología, ¿ya? Podríamos estar estudiando, solamente hacer una clase de riñón. Pero solamente yo quiero que quede claro que la urea y la creatinina son marcadores renales. Cuando aumentan, podrían ser indicador de una enfermedad renal. ¿Ya? Y se denomina, cuando la urea y la creatinina están aumentados en sangre, en el perfil bioquímico, eso se denomina azoemia. También lo pueden encontrar como azotemia. Otros indicadores renales, calcio, fósforo. Generalmente cuando hay insuficiencia renal el fósforo se le dispara. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando el fósforo está alto en la sangre? ¿Se acuerdan cómo se decía en biología cuando algo estaba alto o algo estaba bajo? En idioma médico. Hipo y Ya, hipo y Y hiper. hiper no, e hipo, ¿no es cierto? hiper y hipo. Ya, y si estará alto el fósforo, ¿cómo se llamará? Hiper, pero Hiperfosfatemia. ¿Ya? Así se denomina cuando el fósforo está alto. Si el fósforo estuviera bajo, hablaríamos de una hipofosfatemia. El calcio, si está alto, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar hipercalcemia. ¿Ya? Y cuando está bajo, se va a llamar hipocalcemia. Nucia y creatinina, cuando están altos, ¿cómo se llamaba? Azoemia o vasotemia. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros vamos a hablar. ¿Por qué es tan importante? Yo aquí lo que hago, si yo sospecho que un gatito está enfermo, un perro tiene sus buenos años, ¿no es cierto? Ya es senior o super senior en el caso de los gatos, y vemos que tiene y sospecho de enfermedad renal, voy a tomarle un examen de sangre y lo primero que voy a ver en el perfil, me voy a fijar, marcadores renales, me voy a ir al NUS, voy a revisar la creatinina, voy a ver los niveles de calcio y los niveles de fósforo. ¿Ya? Generalmente cuando suben los niveles de fósforo, ya ahí hay un mecanismo de regulación y el calcio tiende a disminuir. Ya cuando la enfermedad renal es muy avanzada, ambos suben. Y ahí generalmente hay riesgo de mineralización de órganos blandos. Pero eso no es por esta crisis. El riñón tiene tres funciones Profe, se principalmente. La escucha mal. primera. ¿Me escuchas mejor? Se escucha como cortado. ¿Y ahora? Ahora Sí. sí. Sí, es que conecté, se me está descargando el computador. Ya. Entonces, el riñón tiene tres principales funciones. La primera gran función que tiene el riñón es concentrar la orina. La segunda gran función que tiene el riñón es la de lo que estamos hablando. Estos desechos del metabolismo, ¿no es cierto? Estos desechos que se crean gracias al metabolismo de las proteínas, etcétera, de los músculos, debe ser eliminado del organismo. Y ese es el trabajo del riñón, eliminar todo ese tipo de toxinas, ¿no es cierto? Y finalmente, una de las otras producciones, otra de las funciones importantes del riñón, quiero que me la digan ustedes, a ver si se acuerdan, repasando un poquito lo anterior. ¿Alguien se acuerda? Acordémonos de la clase de la serie roja, de los glóbulos rojos. No, regula Acordémonos de la homeostasis, profe, ¿no? eritropoyesis. La hemostasis, ¿por qué? Porque van eliminando desechos tóxicos, ¿no es cierto?, que podrían acidificar, por ejemplo, un organismo, ¿ya? Regulan el balance, el balance hídrico, ¿no es cierto?, regula el pH sanguíneo, etc. El riñón tiene todas esas funciones. Hace ciertas cosas cuando hay acidosis, ¿ya? Cuando hay alcalosis también,
Tiene otros mecanismos compensadores. Pero estamos hablando de las funciones, de las grandes principales funciones. Dijimos, la primera era concentrar la orina, ¿ya? Un riñón cuando se echa a perder o cuando se pone insuficiente, cuando se torna insuficiente, lo primero que va a hacer es dejar de concentrar la orina. Después va a perder esta capacidad de eliminar estos desechos que ya no sirven. Por ejemplo, el NUS y la creatinina, y al no poder eliminarlos a través de la orina, se van a empezar a acumular en la sangre. Obviamente que eso va a causar signología, ¿ya? Generalmente signología neurológica. Úlceras en el sistema digestivo, mareos, incoordinación, vómitos, etc. Y la última función quiero que me digan ustedes, que yo se las dije en la clase de los glóbulos rojos. ¿Alguien se acuerda? Absorbe los glóbulos rojos que ya cumplieron su función. No, ese es el vaso. Ah, ¿verdad? De la Regula la presión. eritropoyetina. De la Bien. eritropoyetina. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? La secretación de hormonas, la eritropoyetina, El Muy eritropoyetina. bien. la Pero fue, renina, fue un la compañero vitamina primero. D. Sí, También, sí, bien. Pero esas las buscaron. La vitamina D también es cierto. Pero la primera persona que dijo la eritropoyetina, muy bien. ¿Qué hacía ahora? Responde, complemente su respuesta. ¿Qué hacía la eritropoyetina? Estimula la producción de los eritrocitos. Perfecta la respuesta. Un 7. Muy bien. Esa es la respuesta. Por lo mismo, cuando el riñón falla y cuando ya está muy dañado, es lo primero que va a dejar de hacer cuando tiene un daño leve es dejar de concentrar la orina. Después, cuando el daño avanza, va a perder la capacidad, ¿no es cierto?, de eliminar desechos nitrogenados. Y lo último que va a dejar de hacer el riñón, ya cuando ya está casi muerto, va a dejar de sintetizar la eritropoyetina. Y por ende, siempre los animales con enfermedad renal crónica van a presentar anemia, sobre todo los perros. ¿Ya? Siempre va ahí cuando uno le toma un hemograma a un perrito viejito, 10 años, ¿no es cierto?, que no quiere comer, está súper flaco, uno tiene aliento, ¿no es cierto?, tiene aliento a pipí, ¿cómo se dice? El hálito urémico, que es como el aliento a pipí, y hace mucho pipí, el pipí transparente, ya todo eso, toma agua todo el día, todo eso uno le toma un hemograma a ese perrito, y enfermedad renal crónica. Vamos a tener alterado todas estas cosas que estamos conversando en el perfil y vamos a ir al hemograma y va a tener anemia. Y esa anemia generalmente va a ser microcítica, hipocrómica y va a ser no regenerativa. ¿Ya? Generalmente es así, ya no queda nada, ya no queda hierro, no quedan eritrocitos, ya. Generalmente esos animales necesitan ser transfundidos. Entonces, cuando el riñón está insuficiente o está con algún tipo de enfermedad renal, se empiezan a acumular estos desechos nitrogenados como la urea y la creatinina en la sangre y al no ser eliminados, ellos empiezan a hacer estragos en el organismo. Por ejemplo, pueden generar en gatos y perros úlceras bucales, pueden generar esta famosa halitosis urémica, que es uno le siente el aliento a estos perritos o gatos y es olor a pipí. Y esto puede ocurrir en insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y en la enfermedad renal en general. Entonces acá hay un pequeño cuadrito que habla un poco de las etapas de la enfermedad renal. ¿Ya? Acá este es cuando comienza de manera temprana la enfermedad renal. Después ya cuando miren cómo se va degenerando el órgano, cuando ahí hay un 66% o más de las nefronas perdidas. ¿Ya? Y ya después cuando tenemos ya un 90% del órgano fallando, muerto, podemos ver ya que hay una uremia, que es una falla renal avanzada. Generalmente aparecen signos severos de enfermedad renal, ¿no es cierto? Y eventualmente resultan en colapso y muerte. ¿Cuál es la idea? Diagnosticar esto cuando está acá, al principio. Cuando ya recién está, ¿no es cierto?, está ocurriendo la pérdida de la reserva renal, cuando están muriendo las primeras, cuando hay signos tempranos de poliuria y polidipsia, ¿ya? ¿Y ustedes creen que un examen de sangre me ayudará a diagnosticar de manera temprana la enfermedad renal? Por ejemplo, un examen de sangre de rutina. Sí. Exacto. ¿Sí? Por eso es la idea a los pacientes senior o super senior hacerles controles
anuales aunque sea. Porque yo puedo justo, mi perro, mi gato se empezó a enfermar de los riñones y si yo lo detecto acá, obviamente que el pronóstico va a ser muy distinto si yo lo detecto acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Finalmente, el hígado. ¿Alguien se acuerda de alguna función del hígado? Ahí los tiene todos. Acá están todas, les voy a hacer un quiz, mencione todas las funciones del hígado. No, pero principalmente el hígado, ¿no es cierto? Es un órgano muy importante, es como una glándula gigante que produce y regula muchos procesos en el organismo. Almacena, remueve, sintetiza, transporta, produce, etc. Entre cosas que produce la urea que estamos conversando, es más importante el ácido úrico en las personas. La glucosa también se puede generar en el hígado, cuerpos tectónicos, etc. Almacena el glucógeno. ¿Se acuerdan cuando veíamos una alimentación? El glucógeno, ¿dónde se almacenan los animales? En el hígado y en el tejido muscular. ¿Qué es lo que puede remover? El hígado sirve para remover todo esto que circula y no es bueno, ¿no es cierto?, para las células ni para los tejidos. Por ejemplo, toxinas, ¿ya? Ciertos medicamentos, drogas, todo eso se encarga el alcohol de metabolizarlos, neutralizarlos y después de excretarlos a través ya sea de la orina, de la transpiración, etcétera, etcétera, etcétera. Como esta sustancia tóxica que la mayoría de ustedes consumen los fines de semana es el alcohol. ¿Ya? Todo esto, el hígado es el encargado, ¿no es cierto?, de eliminar, de neutralizar estas sustancias y de excretarlas. ¿Ya? Pobre hígado. Hay algunos hígados más afectados que otros acá. Bueno, ¿qué es lo que hace qué es lo que sintetiza también? ¿Ya? Triglicéridos, colesterol, ácidos biliares y los factores de la coagulación. ¿Cuáles factores de la coagulación se sintetizan en el hígado? Esta es la pregunta fácil. ¿Cuál es la pregunta, profe? De todos los factores de la coagulación que vimos en las clases anteriores. Bueno, a lo mejor alcanzamos a repasar una clase más con los de Dios, ¿no? Pero igual se los alcanza a mencionar. ¿Dónde se sintetizaban los factores de la coagulación? En el hígado. ¿Y cuáles se sintetizaban en el hígado? Eso de los factores 2, Sí, ¿no? de los números. No, Claro. menos que el 3, ¿o no? 7. Exacto, pues. Todos menos el 3. Muy bien. Entonces esa es la pregunta fácil porque uno lo saca por descarte. ¿Cuáles todos? Menos uno. Entonces no es difícil de aprendérselo. En cambio, si uno dijera, no, le dijéramos alguna serie, algunos determinados, sería un poco más complejo, pero la pregunta es fácil. Todos se sintetizan en el hígado menos el 3. Entonces del 1 al 10, del 1 al 12, todos menos el 3. Y el 6 tampoco porque el 6 no existe, acuérdense. Transporta el hígado, ¿no es cierto?, nutrientes, puede almacenar vitaminas, el hierro y la bilirrubina. Entonces, si ustedes se fijan, si el hígado les falla, chiquillos, todos estos procesos no los van a poder hacer de manera óptima. Así que, a cuidar el hígado, un órgano muy importante. ¿Qué marcadores en el hemograma, perdón, en el perfil bioquímico me van a ayudar a evaluar el hígado y su función? Más que nada, si hay algún daño en él, alguna inflamación, etc. Van a ser las enzimas hepáticas. ¿Cuáles son estas enzimas? La ALT, que es la alanine transferasa, la GGT, y la bilirrubina total. Generalmente todas estas abreviaciones nos sirven, de estas enzimas, ¿no es cierto?, nos sirven para ver estas enzimas en sangre, en el fondo, se encuentran al interior de los hepatocitos. ¿Qué son los hepatocitos? Los hepatocitos son estas células, ¿no es cierto?, que forman el parénquima del hígado.
Generalmente cuando se destruyen estas células porque están inflamadas, hay alguna infección en el hígado, hay alguna toxina, algo está destruyendo el hígado. Estas enzimas van a escapar de los hepatocitos y van a aumentar en circulación. Por eso, cuando estas enzimas tienen significancia clínica, cuando estas enzimas están sobre su intervalo de referencia. Cuando están debajo no tienen ninguna importancia clínica, ¿ya? Porque son indicadoras de daño. Entonces, si yo tengo una LT bajo los rangos de normalidad, da lo mismo. Si la tengo elevada, va a importar. Y también va a importar cuán elevada esté. ¿Ya? Generalmente se habla que, esto es como, no es tan así, depende del caso, depende de la enfermedad, pero se habla que cuando estas enzimas están aumentadas por 4 o por 5 veces su intervalo superior, por ejemplo, si yo tengo este es un ejemplo, intervalo inventado, si la ALT, la normalidad es que vaya de 10 a 30, ¿ya? Y yo tengo un valor de 150 hacia arriba aumentado, va a ser como significativo el daño, ¿ya? Porque a veces igual pueden aumentar en pequeñas cantidades y tampoco significa que el hígado se esté muriendo, ¿ya? O que haya una insuficiencia, o que haya una inflamación severa, no. A veces hasta por deshidratación puede aumentar en pequeños rangos, 1 o 2 veces el intervalo superior, pero ya de 4 o 5 para arriba, de 5 o 4 veces sobre el intervalo superior, ya se habla que puede haber un daño hepático considerable, ¿no es cierto? Y hay que hacer estudios, hay que hacer ecografía y hay que hacer otros exámenes funcionales del hígado. Entonces, ¿qué ocurre en el hígado? Básicamente, acá se metaboliza, ¿no es cierto?, ciertos desechos, como por ejemplo la hemoglobina de los eritrocitos que son destruidos, ¿no es cierto? Y a través, ¿no es cierto?, la hemoglobina, a través de ciertas baterías enzimáticas, se transforma en la famosa bilirrubina. ¿Ya? Se transforma en la bilirrubina. La bilirrubina en sangre, ¿no es cierto? Llega al hígado y el hígado la conjuga y la elimina. La elimina a través del sistema digestivo, a través del urobilinógeno, ¿ya? O la elimina a través, ¿no es cierto?, de la orina. ¿Ya? Entonces hay urobilinógeno, ¿no es cierto? Y urobilinas en orina y hay urobilinas en las fecas. ¿Qué pasa cuando el hígado está fallando? Clínicamente, lo que voy a observar es ictericia. Ojo que la ictericia es similar a la azotemia o la zoemia. Puede ser de origen prehepático, puede ser de origen hepático y de origen posthepático. ¿Ya? Pero si yo veo un animal que tiene ictericia, evidente como este, lo primero que le voy a hacer, le voy a tomar un perfil bioquímico y le voy a hacer una ecografía de abdomen para ver el hígado. Ya tengo que estudiar el hígado sí o sí. Si veo esta alteración, ¿no es cierto?, de las mucosas que se ven completamente amarillas, completamente ictéricas. Enzimas de daño. Generalmente habríamos hablado de la LT, ¿ya? Y la AST, podríamos clasificarlas como enzimas de daño, ¿no es cierto?, ALT y AST se clasifican como enzimas que indican un daño, indicadoras de un daño en el parénquima del hígado. Parénquima hepático. Por otro lado, la GGT, que es otra enzima hepática, y la fosfatasa alcalina, van a ser indicadoras, son enzimas indicadoras de daño en los canalículos o conductos biliares. Daño en los conductos biliares. ¿Ya? Entonces, funcionalmente podemos, y claro, y anatómicamente podemos dividir, ¿no es cierto?, más que nada fisiológica, funcionalmente podemos dividir al hígado en parénquima, que son acá todo donde están los lóbulos formados por los hepatocitos, y que eso va a ser el parénquima. En cambio, los conductos biliares
va a ser la vesícula biliar y los conductos biliares que desembocan, ¿no es cierto?, en el colédoco, acá en el famoso esfínter de Oddi. ¿Ya? Cuando está dañado el parénquima, va a aumentar en circulación la ALT y la AST. Cuando está dañado la vejiga, hay una obstrucción, hay una inflamación, una colangitis, o una colestasis, ¿no es cierto? Va a estar dañado, ¿no es cierto?, la vesícula biliar o los conductos biliares. Entonces, cuando tengo una hepatitis, va a estar inflamado o dañado el parénquima. Cuando tengo una colangitis, voy a tener dañada la vesícula biliar y los conductos biliares. Y cuando tengo una colangiopatitis, tengo inflamado absolutamente todo. Entonces, esa es la peor, ¿ya? Generalmente un perrito o un gato, ¿no es cierto?, con problemas de colangiopatitis, con problemas de inflamación hepática, ¿no es cierto?, severa, vamos a tener las 4 enzimas altas, tanto ALT, AST, GGT y fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, bueno, esto a grandes rasgos, la más específica para el daño parénquima es la ALT, porque la AST puede aumentar, ¿no es cierto?, en otras circunstancias, por ejemplo, cuando hay inflamación intestinal, cuando hay inflamación muscular, etcétera, etcétera. Pero la ALT, cuando está aumentada, 100% indicadora de daño en el parénquima. La fosfatasa alcalina, que es otra enzima, ya es una hidrolasa perteneciente al grupo de las fosfomonoesterasas. Ligero cambio en el pH determina una rápida inactivación de la enzima y es marcador de algunos otros procesos. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina en el perro aumenta por el uso de corticoides. Aumenta por, ¿no es cierto?, aumento en la destrucción del tejido óseo. Tiene otras significancias, así que generalmente todas estas enzimas se tienen que estudiar en conjunto. Finalmente, ya que vimos riñón, hígado, vamos a ver el metabolismo energético. ¿Ya? Generalmente solamente vamos a mirar glucosa, colesterol, algo de las proteínas totales, ¿no es cierto?, para fijarnos en ello. Los triglicéridos, generalmente triglicéridos, LDL, HDL, hay que pedir como un perfil lipídico aparte. Generalmente los perfiles bioquímicos de base viene el colesterol dentro de los lípidos que podemos medir. Ya es como el único que viene en general. Si tú quieres medir LDL, HDL, triglicéridos, etcétera, debes pedirlos al laboratorio aparte. La glucosa, principal metabolito energético de medición, proteínas totales y la albúmina también forman parte del perfil energético. Y eso sería, chicos.